Creer en la misericordia y en la gracia de Dios es una cosa, vivirla es otra. A lo mejor tú has sabido acerca de la misericordia y la gracia de Dios. La has escuchado muchas veces en el púlpito, la has escuchado en clases bíblicas, lo has visto en estudios bíblicos, lo has escuchado en reflexiones. A través de la radio, a través de la televisión, se nos ha compartido mucho sobre la misericordia y la gracia de Dios. Tal vez haya algo más acerca de la misericordia y la gracia de Dios que no te han dicho. Es el favor inmerecido de Dios por los pecadores perdidos. Eso es lo que significa la gracia de Dios. ¿Sabes que la misericordia y la gracia te pueden cambiar? ¿Sabes que la misericordia y la gracia de Dios pueden revolucionar la forma como vives? La misericordia y la gracia de Dios pueden darte libertad. Libertad para ser creativo, espontáneo. Libertad para hacer las cosas bien. La misericordia y la gracia pueden hacerte desear conocer a Dios más, de estar cerca de Él. Pueden curar tus miedos, mejorar tu perspectiva. La misericordia y la gracia pueden fortalecer tus relaciones, dándote la libertad de ser tú mismo, dándote la libertad a otros a ser ellos mismos. Cuando la misericordia y la gracia de Dios está sobre nuestra vida, tú ya no sientes la necesidad de juzgar, de controlar, de manipular a otros. ¿Qué es lo que significa misericordia? Según el diccionario, misericordia es compasión y paciencia. Es bondad o clemencia hacia otra persona. Es también la misericordia de Dios hacia el ser humano como un acto de su gracia divina. ¿Y qué es exactamente gracia? La raíz de la palabra gracia es belleza. Es mostrar favor, caridad, bondad y misericordia. En el Nuevo Testamento, gracia significa el favor inmerecido de Dios. Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe el pago por su trabajo, eso es un salario. Cuando una persona compite contra un adversario y recibe un trofeo, eso es un premio. Cuando una persona recibe reconocimiento por sus logros, eso es una condecoración. Pero cuando una persona no es capaz de ganar un salario, ni de ganar un premio, ni de merecerse ninguna condenación, pero aún así recibe un obsequio, ¿sabes qué es eso? Favor inmerecido de Dios. Para entender lo que la gracia significa, necesitamos regresar al vocablo hebreo inclinarse, rebajarse, agacharse. Demostrar gracia es conceder favor o misericordia a aquel que no se la merece ni puede ganársela. Recibir la aceptación de Dios por gracia es siempre lo opuesto a ganársela. Cuando la Biblia habla de la misericordia y gracia de Dios, habla de 3 declaraciones. Dios es misericordioso, benevolente, Jesús es misericordioso y benevolente, y el hombre debería ser misericordioso y benevolente. Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo proclaman la misericordia y la gracia de Dios. Tenemos que dejar esa idea errónea de que la justicia y el juicio pertenecen al Dios del Antiguo Testamento, mientras que la misericordia y la gracia pertenecen al Dios del Nuevo Testamento. No hay diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un solo Dios, es el mismo Dios. Él habla en los 2 testamentos. Y lo que Él habla está de acuerdo con lo que Él es. La misericordia y la gracia de Dios no son cualidades temporales. Son atributos de su ser eterno. No tenemos que tener miedo que
Hay gente que se queda encerrada en el Dios del Antiguo Testamento. Se quedan y piensan que Dios no es bueno, que Dios no nos ama. La misericordia y la gracia no tienen ni comienzo ni fin, son para siempre. Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. La misericordia es la bondad de Dios confrontando nuestro pecado y nuestra culpa. La gracia es la bondad de Dios dirigida hacia nuestra deuda y falta de mérito. Es por su gracia que Dios aplica mérito donde no lo había. Donde antes había una deuda, ahora no la hay. En su misericordia y gracia Dios nos bendice, aun cuando tú y yo no lo merecemos. Y si tú analizas la palabra de Dios, está llena de ejemplos de la misericordia y la gracia de Dios. Hay una historia que me viene ahora mismo a la mente. Era la historia o los tiempos de las dinastías antiguas, los reyes de Israel. Era una época tremenda, donde todos los de la familia del rey anterior eran exterminados. Cuando una nueva dinastía tomaba el control, al reinado anterior, a la familia, se les terminaba. Y es obvio que todos los de la familia del antiguo rey tenían buenas razones de vivir con miedo. El nuevo rey que tomaba el trono, pues podía en cualquier momento quitarse de en medio a las dinastías anteriores. En esta historia en particular, el rey Saúl y su hijo Jonatán habían muerto después de una batalla. Y cuando David se entera de la tragedia, lo lamenta. Sin embargo, él era el sucesor de Saúl por designio divino. Sabiendo que ahora era David, rey de Israel, los de la familia de Saúl huyen por sus vidas. Ellos pensaron erróneamente que David los iba a tratar como a todos los otros monarcas de las dinastías anteriores o dinastías orientales. En el apuro, cuando estos familiares de Saúl huyen, el nieto de Saúl, Mefiboset, de 5 años, se cae. Sufre un daño permanente. Y como en esa época no había atención médica y como en ese momento huyendo nadie le podía atender, el niño nunca se recupera de la caída. Queda lisiado para toda su vida. Pasan los años y para ese entonces ya Mefiboset era adulto. Vivía sus días con incapacidad. Mientras tanto, David no solo había tomado el trono, sino que se había ganado el corazón de la gente. Toda la nación lo alababa y David estaba satisfecho. Además, Dios le estaba dando a David prosperidad y paz. Y emocionado David por la misericordia y la gracia del Señor, David comienza a reflexionar acerca de todas sus bendiciones. Y en ese momento se acuerda de su vieja amistad con Jonatán. Puedes leerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Esta era una pregunta de misericordia, de gracia hecha por un hombre agradecido. Y David se acuerda de aquel momento en su pasado cuando él y Jonatán hacen un pacto de protegerse el uno al otro. Y recordando esa promesa, David busca la forma de cumplirla. A mí me gusta la pregunta que David no hace. No pregunta, ¿hay alguien que se lo merece? ¿Hay alguien que califica? ¿Hay alguien lo suficientemente inteligente para usarlo en asuntos de gobierno? ¿Hay alguien en buen estado físico para ponerlo en mi ejército? ¿Hay alguien al que pueda traer a palacio y que me sirva, y que sea un general mío? No, David no hace ese tipo de pregunta. ¿Hay alguien? Es un deseo incondicional, es una pregunta que emanaba misericordia y gracia. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey,
Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Hemos hecho hace unos meses una reflexión sobre Lodebar. ¿Qué es Lodebar? Lodebar era un lugar desolado, estéril. Era un lugar donde solo había rocas, arena. Lodebar era un lugar donde vivían las personas olvidadas. ¿Por qué vivía Mefiboset en un lugar tan desolado? Porque él sin duda le temía al rey. Porque era un lugar donde las personas pobres, desamparadas, vivían. Y escucha la respuesta de David a Ziba cuando se entera de que Mefiboset estaba lisiado. En vez de decir, ¿está lisiado Mefiboset? Qué pena, pues entonces no me interesa. No, David actúa de otra manera. ¿Dónde está? Tráiganlo. Esa es la misericordia. Eso es gracia. Así es como Mefiboset es traído delante de David. Y yo me imagino que Mefiboset estaría muerto de miedo al llegar al palacio del rey. Mefiboset, una persona anónima que temía al rey, que había huido, que no tenía nada, que nunca había querido que lo encontraran por miedo a que lo mataran, y menos aún el rey, quien era sucesor de su abuelo. Mefiboset podía pensar que, me van a matar, me han encontrado. Y le dijo David, no temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. David quería mostrarle bondad, no porque era Mefiboset, sino en honor de su padre Jonatán. Y aquí tenemos a un hombre que era un desconocido, a un hombre que carecía de importancia ante los ojos del rey, y para remate era lisiado. Con respecto a su fortaleza física, él no le ofrecía ningún beneficio al reino. ¿Qué iba a aportar Mefiboset? ¿Podía ser un escriba? Como no podía hacer mucho por esa incapacidad, podía dedicarse a escribir, pero es que llevaba toda su vida en Lodebar. Y en ese lugar no se escribía. ¿Qué podía aportar Mefiboset al reino? Siendo sinceros, nada. En cuanto a su atractivo personal, era un cero total. Pero David se inclina, se agacha para ofrecerle gracia. Y a causa de la amistad que David había tenido con su amigo Jonatán, el rey iba a darle a Mefiboset todos los privilegios y beneficios que él le hubiera dado a su propio hijo. Y a partir de aquel día Mefiboset se sentará a la mesa del rey. Eso es misericordia, eso es gracia. Y este es el tema que estamos hablando en esta reflexión: misericordia, gracia. Hay comparaciones entre la misericordia y la gracia demostrada a Mefiboset por el rey David. Pero es que hay comparaciones en la misericordia y la gracia dada a nosotros por Dios, el Rey de Reyes. Hubo una época en que Mefiboset había disfrutado del compañerismo de su padre. Igualmente Adán y Eva, la pareja original, habían disfrutado del compañerismo del padre en el jardín del Edén. Cuando el desastre golpeó, el miedo vino y Mefiboset sufrió una caída que lo dejó lisiado para toda la vida. Asimismo, cuando el pecado vino, la humanidad sufrió una caída tremenda. Esa caída nos ha dejado lisiados en esta tierra. David el rey, por amor incondicional a su amigo Jonatán, buscó la forma de darle a alguien su gracia. Y de la misma forma, nuestro Dios, por su aceptación incondicional, a la muerte de su único hijo en la cruz, continúa buscando a quien ofrecerle su misericordia, su gracia. Su misericordia y gracia están para todos. Solo tenemos que aceptarla. Mefiboset, el lisiado, no tenía nada, no hacía nada, no merecía nada. Ni siquiera trata de ganarse el favor de David. Lo único que podía hacer era aceptar la gracia del rey.
Asimismo, nosotros, pecadores que somos, sin esperanza, sin merecernos el favor de Dios, podemos aceptar ese regalo. Lo aceptamos humildemente. David restaura a Mefiboset. Le restaura de una existencia miserable, de un lugar estéril, desolado, porque eso es lo que significa Lodebar. David lleva a Mefiboset de Lodebar a un lugar de compañerismo, de honor. Y Dios hace lo mismo por nosotros. Nos quiere llevar a ese cielo nuevo. Nos quiere dar vida, vida eterna. David, ¿qué hace? Adopta a Mefiboset a su familia real. Le provee provisiones, alimento, bendiciones. Y nosotros también hemos sido adoptados como hijas e hijos de Dios. Y el Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere proveernos. Cuando Mefiboset se sienta a la mesa del rey, es tratado como si fuera uno de los hijos de David. Y cuando nosotros algún día festejemos con nuestro Señor en la cena de las bodas del Cordero, también estaremos ahí, en esa mesa. Dios es misericordioso. Jesús es misericordioso. Si estás luchando con algún pecado en este momento, no cometas el error que miles de leprosos han cometido. Y me viene a la mente el ejemplo de los leprosos. Jesús puede lidiar con tu pecado. Él no se escandaliza, Él no se horroriza, Él no se avergüenza de ti. Los leprosos tenían que estar fuera del campamento. No se acercaban a las personas. Jesús, ¿qué hace? En uno de los ejemplos de los evangelios, toca al leproso. No se horroriza, no se escandaliza. Él también puede tocarte a ti. Jesús quiere acercarse a tu vida. Jesús quiere restaurarte. Como hizo David con Mefiboset, Jesús quiere hacer eso en tu vida, restaurarte, sacarte de este lugar oscuro, sacarte de Lodebar y llevarte a palacio. Segunda carta de Corintios capítulo 8, verso 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Jesús tuvo que dejar las glorias del cielo, entrar a la vida humana por medio de la encarnación, vivir una vida perfecta y luego morir. Él tuvo que sufrir la agonía de la crucifixión, el dolor del rechazo, la traición, el abandono, el tormento de la ira de Dios. Y lo hizo por ti, por mí, porque nos ama. La muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, fue la expresión máxima del odio del hombre hacia Dios. Fue el crimen de todos los tiempos. No se podía haber concebido un crimen peor. Sin embargo, Dios transformó la crucifixión en la expresión máxima de su amor por ti y por mí. Eso es misericordia, eso es gracia. Su sangre tenía que ser derramada. Ese era el precio de nuestra salvación y Jesús lo pagó. Él estaba dispuesto. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es amor. Jesús es misericordioso, es benevolente. ¿Eres misericordioso? ¿Eres benevolente con otros? Porque esto nos hace ser como Dios. Porque Dios actúa así. Dios manda su lluvia al justo y al injusto. Él es bondadoso tanto con la persona que le trae gozo como con la persona que lastima su corazón. El amor de Dios abraza tanto al santo como al pecador. Y esta clase de amor que tenemos, esta es la clase de amor que tú y yo tenemos que imitar. Si somos realmente hijos de Dios, nosotros también debemos desear el máximo bienestar para nuestro enemigo, para nuestro prójimo. Jesús es el ejemplo, es el modelo, Él es nuestro estándar. Jesús dijo, sé compasivo, así como tu Padre es compasivo.
Muestra misericordia con otras personas. Para nosotros puede ser imposible, pero Dios quiere hacer lo sobrenatural dentro de nosotros para que podamos dar amor, exhibir su amor a otros. Debemos ser misericordiosos y benevolentes. David lo hizo con Mefiboset. Dios lo hace contigo y conmigo. Él derrama lluvia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. ¿Hay alguien en tu vida al cual odias? Si ese es el caso, examínate para ver si estás en la fe. Serías un hipócrita si dices que amas a tu enemigo y luego tienes heridas en tu corazón o rechazo en tu corazón hacia otras personas. A lo mejor Cristo no reina en tu vida. ¿Estás haciendo bien a aquellos que te odian, que te persiguen? ¿O les estás haciendo mal? Si Cristo reina en tu corazón, será el bien. ¿Estás bendeciendo a otros? ¿Estás bendiciendo a tus enemigos? ¿Estás bendiciendo a los demás como David hizo con Mefiboset? Si no lo estás haciendo, Cristo no debe estar en el trono de tu corazón. Si no muestras amor, misericordia a otros, Cristo no está en tu corazón y tú realmente no has tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Estás orando por aquellos que te maltratan? Si es así, eres como Jesús. Eres como tu Padre que está en el cielo. Solo podemos amar a nuestros enemigos por medio de Jesús. Humanamente tú y yo no podemos amar a nuestros enemigos. Solo podemos amar a los que nos aman, pero a nuestros enemigos, imposible. Eso solo lo puede hacer el amor de Dios. Hoy estamos hablando de misericordia, gracia. Al igual que David mostró misericordia con Mefiboset, hijo de Jonatán, al igual que Dios muestra misericordia y gracia sobre nosotros, pecadores, tú y yo tenemos que mostrar misericordia y amor hacia los demás, hacia las personas que se están perdiendo sin Cristo, hacia nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, amar a los que nos persiguen. ¿Es difícil? Por supuesto que sí. Solo lo podemos hacer si el amor de Dios está en nuestra vida. Y hoy quería ponerte este ejemplo. Misericordia y gracia provienen de Dios. David mostró esa gracia y esa misericordia. ¿Y tú y yo mostramos esa misericordia, esa gracia por las personas? La respuesta depende de ti.